Bienvenidos de nuevo a mi canal, donde siempre tenemos el cafecito mu, ese caliente y las noticias mu, ese jugosas del mundo del Spectrum culo. CU superíndice 3 moestu, en el dúa de hoy. Espero que de maravilla, porque hoy tenemos un tema que su copyright que les va a encantar. Prepúrrense porque hoy vamos a hablar de una reconciliación superíndice 3n que ha estado en boca de todos, una reconciliación superíndice 3n que muchos creuamos imposible, pero que finalmente después copyright ese de tanto drama, tanta indirecta y tanta especulación superíndice 3n se ha confirmado. A su vez, estamos hablando de Serkan y Uzge. Lo escucharon bien, al parecer el amor ha triunfado una vez mu ese. Pero ojo que no todo es color de rosa, y hoy les voy a contar todo, absolutamente todo, lo que no les han contado sobre esta reconciliación superíndice 3n. Asu que prepúrrense un cafecito pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos, porque esto se va a poner bueno. Antes de que empecemos con todo el chisme jugoso, quiero pedirles un favorcito rapidísimo. Si son nuevos por AQU, o si ya son parte de esta gran familia, pero aún no se han suscrito, no esperen mu ese. Suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Ya saben que AQU siempre encontraru en el chisme mu ese fresco, las noticias mu ese impactantes y por supuesto, mucho entretenimiento. Asu que no lo duden mu ese y unanse a esta comunidad. Ahora vamos a lo que nos interesa. ¿Serkan y Uzge juntos de nuevo? Es la gran pregunta que todos nos hemos hecho durante meses. Después copyright ese de una ruptura que dejo superíndice 3 a todos con el corazo superíndice 3 en roto, después copyright ese de declaraciones cruzadas, de rumores de infidelidad y de un distanciamiento que parecua insalvable parece que el destino tenua otros planes para esta pareja. Y es que seamos sinceros, la historia de Serkan y Uzge es una de esas historias que te atrapan desde el principio. Desde que se conocieron, la química entre ellos era innegable. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo gritaba a los cuatro vientos que había algo especial entre ellos. Y Asu fue su relación superíndice 3n fue un torbellino de emociones, llena de momentos felices, de viajes, de proyectos juntos, pero también copyright n de altibajos, de discusiones y de crisis que pusieron a prueba su amor. Pero copyright fue lo que realmente pasó superíndice 3 para que terminaran. Bueno, AQU es donde la cosa se pone un poco turbia. Los rumores apuntaban a una infidelidad por parte de Serkan, algo que con diéresis copyright L siempre negó superíndice 3. También copyright N se hablaba de diferencias irreconciliables, de problemas de agenda que les impeduan pasar tiempo juntos, y de una falta de comunicación superíndice 3n que terminó superíndice 3 por desgastar la relación superíndice 3n. Lo cierto es que independientemente de las razones, la ruptura fue un golpe muy duro para ambos. Los vimos tristes, distanciados, y cada uno siguió superíndice 3 su camino por separado. Uzge se enfocó superíndice 3 en su carrera, protagonizando nuevas series y películas, mientras que Serkan se dedicó superíndice 3 a sus proyectos personales y profesionales. Parecua que la historia de amor había llegado a su fin. Pero como en toda buena telenovela, siempre hay un giro inesperado. Y ese giro llegó superíndice 3 hace unas semanas, cuando empezaron a circular fotos y vídeos de Serkan y Uzge juntos. Primero fueron encuentros casuales, luego cenas discretas, y finalmente, unas vacaciones románticas que confirmaron lo que todos sospechábamos estaban dándose una segunda oportunidad. Ahora bien, copyright es lo que no les han contado sobre esta reconciliación superíndice 3n. AQU es donde entramos en terreno pantanoso. Porque si bien es cierto que n juntos de nuevo, la realidad es que no todo es tan perfecto como parece. Según fuentes cercanas a la pareja, la reconciliación superíndice 3n ha sido un proceso lento y complicado. Han tenido que trabajar mucho en sus problemas de comunicación superíndice 3n, en sus inseguridades y en sus miedos. Además, parece que la sombra de la supuesta infidelidad de Serkan sigue planeando sobre la relación superíndice 3n. Uzge aún tiene dudas y necesita sentirse completamente segura antes de dar el paso definitivo. Por eso han decidido tomarse las cosas con calma y no precipitarse a nada. Disfrutando de su tiempo juntos, reconectando como pareja y tratando de construir una relación superíndice 3n mu, ese su superíndice 3 lida y madura. Otro aspecto importante que no se ha mencionado mucho es el papel que han jugado sus amigos y familiares en esta reconciliación superíndice 3n.
Al parecer, tanto los amigos de Serkan como los de Uzge han estado haciendo todo lo posible por acercarlos y por ayudarles a superar sus diferencias. Han organizado cenas, salidas y viajes para que pudieran pasar tiempo juntos y recordar lo que sentían el uno por el otro. Y es que a veces necesitamos un empujoncito de nuestros seres queridos para darnos cuenta de lo que realmente queremos. Y en el caso de Serkan y Uzge parece que ese empujoncito ha sido fundamental para que se dieran cuenta de que no podían vivir el uno sin el otro. Pero ojo, que no todos son buenas noticias. También Copyright N hay quienes creen que esta reconciliación superíndice 3N es solo una estrategia publicitaria para impulsar sus carreras. Algunos aseguran que Serkan y Uzge estu N utilizando su relación superíndice 3N para generar titulares y mantenerse en el candelero. Sin embargo, yo prefiero ser optimista y creer que el amor ha triunfado una vez más. Al final, solo ellos saben lo que realmente estuvo pasando entre ellos. Lo importante es que se den la oportunidad de ser felices y de construir una relación superíndice 3N sana y duradera. Y si eso significa tomarse las cosas con calma, pues que así sea. Lo importante es que es tu Copyright N juntos y que se amen. Asu que mis chismosos, copyright les parece esta reconciliación superíndice 3N. ¿Creen que el amor entre Serkan y Uzge es verdadero? ¿O creen que es solo una estrategia publicitaria? Du copyright genme sus comentarios abajo. Quiero saber su opinión superíndice 3N. Y ahora, para recapitular un poco, hemos hablado de la reconciliación superíndice 3N confirmada de Serkan y Uzge, de los rumores que la rodean, de los obstáculos que han tenido que superar y de las dudas que aún existen. También Copyright N hemos hablado del papel que han jugado sus amigos y familiares en este proceso y de las diferentes teorías que circulan sobre esta reconciliación superíndice 3N. En definitiva, hemos repasado todo lo que no les han contado sobre esta historia de amor que ha cautivado a miles de personas en todo el mundo. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Me encanta compartir con ustedes mis chismes favoritos y mantenerlos al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo. Ahora, antes de despedirme, quiero pedirles un último favorcito. Du copyright genme en los comentarios copyright otras noticias o temas les gustaría que cubriera en mis superíndice 3 vídeos. Sus sugerencias son muy importantes para mí. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gusta superíndice 3, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que pueda seguir trayendo copyright dándoles el mejor contenido. Asu que no lo duden y únanse a esta gran familia. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el superíndice 3. Les mando un beso enorme. Adiós superíndice 3S. Asterisco 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 asterisco. Pero esperen que aún hay ese cafecito para servir. Porque si creen que la historia termina están muy equivocados. Abran bien los oídos porque vamos a profundizar en los detalles jugosos. Retrocedamos un poco en el tiempo, justo al momento de la ruptura. Los tabloides estaban que arduan. Cada día una nueva portada, cada día una nueva fuente cercana, revelando los secretos oscuros de la pareja. Se hablaba de celos enfermizos por parte de Uzge, supuestamente porque Serkan pasaba demasiado tiempo con su coprotagonista en la última serie que estaba grabando. Imagunense el drama. Pero Serkan no se quedaba atru, ese también copyright N salieron a la luz rumores de que Uzge era demasiado ambiciosa y que priorizaba su carrera por encima de su relación superíndice 3N. Se decua que no tenía tiempo para diéresis copyright L, que siempre estaba ocupada viajando o grabando, y que lo hace sentir descuidado y poco importante. ¡Ay, el precio de la fama! En medio de este torbellino de acusaciones y desmentidos, la verdad parecua diluirse. Cada uno tenía su propia versión superíndice 3N de la historia, y era difícil saber copyright era realmente cierto y copyright era simplemente producto de la imaginación superíndice 3N de los medios. Lo que era evidente era que la relación superíndice 3N estaba rota, hecha pedazos, y que la reconciliación superíndice 3N parecua una quimera. Recuerdo perfectamente la primera vez que vi las fotos de Serkan y Uzge juntos de nuevo. Estaba navegando por internet cuando, de repente, ¡bam! Una foto de ellos dos cenando en un restaurante.
Al principio pensé copyright que era un montaje, una fake news, pero luego vi Mu S fotos, y Mu S vídeos, y no quedaba duda, estaban juntos. Mi corazón superíndice 3N dio un vuelco. No puedo creerlo. Después copyright ese de tanto tiempo separados, después copyright ese de todo el drama, ¿realmente han logrado superar sus diferencias? ¿Realmente el amor ha triunfado? Necesitaba saberlo todo, y necesitaba saberlo ya. Asu que me puse en contacto con todas mis fuentes, desde los paparazzi Mu S experimentados hasta los amigos Mu S cercanos de la pareja. Y poco a poco fui armando el rompecabezas. Lo primero que descubrí fue que a pesar de la ruptura, Serkan y Uzge nunca dejaron de tener contacto. Aunque no se veían ni se hablaban con frecuencia, siempre estaban al tanto el uno del otro. Se seguían en redes sociales, comentaban las publicaciones del otro, y de vez en cuando se enviaban algún mensaje. Esto me pareció superíndice 3 muy significativo. Porque si realmente se hubieran odiado, si realmente no hubieran querido saber nada el uno del otro, no se habrían molestado en mantener ese mínimo contacto. Pero el hecho de que lo hicieran demostraba que aún había algo entre ellos, una chispa que no se había apagado por completo. Otro detalle importante que descubrí fue que ambos se arrepintieron de muchas cosas que hicieron y dijeron durante la ruptura. Se dieron cuenta de que habían sido demasiado impulsivos, demasiado orgullosos, y que habían dejado que sus emociones los controlaran. En el caso de Serkan, se arrepintió superíndice 3 profundamente de no haber defendido su inocencia ante las acusaciones de infidelidad. Reconoció superíndice 3 que debió superíndice 3 haber sido Mu S claro y contundente al negar los rumores, y que debió superíndice 3 haber hecho Mu S para proteger su relación superíndice 3N con Uzge. Por su parte, Uzge se arrepintió superíndice 3 de haber sido tan celosa e insegura. Admitió superíndice 3 que debió superíndice 3 haber confiado Mu S en Serkan, y que debió superíndice 3 haberle dado el beneficio de la duda. Reconoció superíndice 3 que sus celos habían sido injustificados y que habían dañado profundamente su relación superíndice 3N. Este arrepentimiento mutuo fue fundamental para que pudieran empezar a reconstruir su relación superíndice 3N. Porque si no hubieran reconocido sus errores, si no hubieran estado dispuestos a pedir perdón superíndice 3N, no habrían podido superar el pasado y mirar hacia el futuro. Pero el camino hacia la reconciliación superíndice 3N no fue fácil. Tuvieron que superar muchos obstáculos, enfrentar muchas inseguridades y sanar muchas heridas. Una de las cosas Mu S difíciles fue volver a confiar el uno en el otro. Después copyright ese de todo lo que había pasado, era comprensible que tuvieran dudas y reservas. Uzge en particular tenía dificultades para confiar en Serkan. La sombra de la supuesta infidelidad seguía presente, y le costaba creer que con diéresis copyright él nunca la había engañado. Necesitaba pruebas, necesitaba garantías, necesitaba sentirse completamente segura antes de volver a entregarse por completo a la relación superíndice 3N. Serkan por su parte tuvo que demostrarle a Uzge que podía confiar en con diéresis copyright L. Tuvo que ser paciente, comprensivo y transparente. Tuvo que mostrarle con hechos que la amaba y que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para recuperar su confianza. Y poco a poco, con mucho esfuerzo y dedicación superíndice 3N, fueron reconstruyendo la confianza que habían perdido. Hablaron abiertamente sobre sus miedos, sus inseguridades y sus expectativas. Se escucharon mutuamente, se apoyaron el uno al otro, y se comprometieron a ser Mu S honestos y comunicativos en el futuro. Pero además de la confianza, también copyright N tuvieron que trabajar en sus problemas de comunicación superíndice 3N. Durante la ruptura, la comunicación superíndice 3N entre ellos había sido prácticamente nula, y cuando se hablaban, era para discutir y pelear. Para superar este problema, decidieron buscar ayuda profesional. Empezaron a ir a terapia de pareja, donde aprendieron nuevas herramientas y estrategias para comunicarse de manera Mu S efectiva. Aprendieron a escuchar activamente, a expresar sus sentimientos de manera asertiva, y a resolver los conflictos de manera constructiva. La terapia de pareja fue fundamental para que pudieran entenderse mejor y para que pudieran aprender a trabajar en equipo. Les ayudó superíndice 3 a fortalecer su relación superíndice 3NY a prepararse para enfrentar los desafíos que pudieran surgir en el futuro. Y hablando de desafíos, otro obstáculo que tuvieron que superar fue la presión superíndice 3N medio tica. Desde el momento en que se confirmó superíndice 3 su reconciliación superíndice 3N,
los medios no les dieron tregua. Los paparazzi los seguían a todas partes, los reporteros los acosaban con preguntas incisivas, y los tabloides publicaban noticias y rumores constantemente. Esta presión superíndice 3N medio tica fue muy difícil de manejar. Serkan y Udge se sentían constantemente observados y juzgados, y les costaba disfrutar de su intimidad y de su tiempo juntos. Para proteger su relación superíndice 3N, decidieron mantener un perfil bajo y evitar las apariciones públicas. Se centraron en pasar tiempo juntos a solas, en fortalecer su vínculo y en construir una base su superíndice 3 lida para su futuro. Y ahora, volviendo a la pregunta inicial, ¿es esta reconciliación superíndice 3N real o es solo una estrategia publicitaria? Como les dije antes, yo prefiero ser optimista y creer que el amor ha triunfado una vez más. Pero entiendo que haya quienes tengan dudas, sobre todo teniendo en cuenta la naturaleza del mundo del espectáculo. Lo cierto es que solo Serkan y Udge saben lo que realmente estuvo pasando entre ellos. Solo ellos conocen sus verdaderas intenciones y sus verdaderos sentimientos. Pero desde mi punto de vista, hay varios indicios que apuntan a que esta reconciliación superíndice 3N es genuina. En primer lugar, el hecho de que hayan estado dispuestos a trabajar tan duro para superar sus diferencias demuestra que realmente se aman y que están comprometidos con la relación superíndice 3N. En segundo lugar, el hecho de que hayan mantenido un perfil bajo y hayan evitado las apariciones públicas sugiere que no están buscando publicidad ni notoriedad. Si realmente estuvieran utilizando su relación superíndice 3N para impulsar sus carreras, habrían hecho todo lo contrario. Y en tercer lugar, el hecho de que sus amigos y familiares los hayan apoyado durante todo este proceso indica que creen en su amor y en su capacidad para superar los obstáculos. Asu que veis un dome en estos indicios, me atrevo a decir que esta reconciliación superíndice 3N es real, y que Serkan y Udge están realmente enamorados. Pero como siempre el tiempo dirá la última palabra. Solo el tiempo podrá demostrar si esta reconciliación superíndice 3N es duradera y si el amor entre Serkan y Udge es lo suficientemente fuerte como para superar todos los desafíos que puedan surgir en el futuro. Mientras tanto, yo seguiré copyright AQU con mi cafecito caliente y mis oídos bien abiertos, lista para contarles todos los detalles de esta fascinante historia de amor. No se pierdan mis superíndice 3 vídeos, porque prometo que abro ese chisme jugoso. Y ahora mis chismosos, me despido por hoy. No se olviden de dejarme sus comentarios AQU abajo, de darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Los quiero mucho. Adiós superíndice 3S. Besos.